Bueno, pues como os he dicho en la entradilla, hoy comenzamos una nueva sección con Manu Mariño, que desde su programa El Corazón del Camino nos va a hablar de sus sentimientos, experiencias vitales y del Camino de Santiago. Bienvenido, Manu, a Senderos Jacobeos. ¿Qué tal las Navidades? ¿Cómo las llevas? Hola Raúl, buenos días. Bienvenido tú también. La verdad es que bien, bien, bien. Estamos aquí, las celebramos aquí en familia, en el pueblo y es un buen momento para aprovechar, para compartir con los más cercanos. Muy bonito, me gustan mucho las Navidades. Mm. Manu, en casa, ¿cómo celebráis las Navidades? ¿A lo clásico? ¿Hacéis alguna innovación? ¿Cómo lo hacéis? Sí, nos juntábamos y bueno, lo típico, ¿no? Cenamos juntos, comemos juntos y simplemente compartimos porque están los sobrinos fuera. Bueno, volver a un poco a recordar eh, y encontrarnos, que a veces va pasando el tiempo y no te encuentras con la gente cercana y es un poco así, ¿no? En la celebración es encontrarnos. Hoy vamos a hablar en tu programa del sentido de la vida, pero antes de empezar me gustaría que nos explicaras, Manu, qué sentido tiene para ti la Navidad. Bueno, la Navidad es, para mí, a lo largo del tiempo, ¿no? Fue cambiando, fue cambiando. Y ahora, más que un sentido, es como, es un espacio y un tiempo de encuentro, ¿no? De encuentro. Lo vivo más como un tiempo de encuentro con familia, con amigos, con personas que hace tiempo que no ves y aparecen, ¿no? Y entonces, bueno, es la celebración del encuentro, diría yo, básicamente. Mm, Ya hemos adelantado en podcasts anteriores un poco una locución tuya sobre el sentido de la vida, que es del tema que vamos a hablar hoy. Y la primera pregunta, Manu, sería, ¿es necesario dar un sentido a la vida? Bueno, vamos a ver, yo no sé si es necesario o no, pero lo que sí sé es que en general la gente le da un sentido, ¿no? O sea, quiere que tenga un sentido o necesita que tenga un sentido básicamente para sentirse seguro, para confiar, para tener esperanza, ¿no? Y eso es lo que se hace habitualmente, ¿no? Pero bueno, como todos sabemos, la vida en sí, ¿no? Eh, es la vida, no viene con un sentido, porque si viniera con un sentido, sería el mismo para todos. Y el tema es que cada uno le da el suyo, ¿no? Entonces, en mi experiencia, cuando tratamos de buscar un sentido concreto o de vincular, ¿no? Fíjate, esto que me pasó, pues quiere decir esto y todo eso. mm, Esto lo hacemos básicamente para sentirnos más seguros, ¿no? Esto desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, ¿no? Entonces, cuando tú estás viviendo plenamente, cuando tú estás en el momento presente, tú no necesitas que eso sea reforzado con algo que te cuentas, ¿no? Tiene ya todo el rango en sí mismo. Es cuando hay plenitud en lo que haces, cuando tú estás entregado a lo que haces, no necesitas más, ¿no? No necesitas ni darle un sentido, ni buscarlo siquiera, porque ya el hecho de vivirlo tiene todo su rango, ¿no? Este es mi planteamiento, es como yo lo vivo, ¿no? Es como yo lo vivo, sí. Y eso no quiere decir que tenga nada de malo en absoluto darle un sentido, ¿no? Siempre y cuando seamos conscientes de que se lo damos nosotros, ¿no? Que no viene con ella, porque bueno, de hecho, pensemos en un árbol, ¿no? En un árbol crece, da fruto, pero el árbol no le busca un sentido a su vida, ¿no? O un animal, ¿no? Cuando estás plenamente en el momento presente, no necesitas más, ¿no? Esto es cuando el personaje quiere calma, quiere tranquilidad, quiere seguridad, ¿no? Entre comillas, en su vida que busca un sentido, ¿no? Este es mi
mi manera de verlo, ¿no? Qué interesante, Manu. ¿El hecho de vivir la vida es lo que le da sentido? Claro, fíjate que es que el sentido se lo damos nosotros. El sentido se lo damos nosotros. O sea, no es algo que nosotros ponemos a mayores de manera consciente o inconsciente. Pero la vida no viene con sentido, no viene con un sentido. Porque una persona religiosa cristiana le da un sentido, una persona religiosa musulmana le da otro sentido, un budista le da otro sentido, un ateo o un agnóstico le da otro sentido, pero cada uno le da el suyo, con lo cual no es algo que venga con la vida, ¿no? Nosotros se lo damos, nosotros construimos toda una narrativa. ¿Para qué? Pues para sentirnos seguros, ¿no? Pero cuando tú estás plenamente inmerso en la vida, cuando tú estás plenamente inmerso en la vida y vives el momento presente, no necesitas reforzar eso. No hay ninguna necesidad de que eso sea sustentado por una estructura teórica, ¿no? Por una estructura de que, fíjate, mira, en la vida tiene... Lo que pasa es que, claro, como nos sentimos inseguros, como tenemos miedos, ¿no? Para drenar esos miedos, estructuramos un andamiaje de creencias que nos hacen sentir más seguro, lo cual no tiene nada de malo en absoluto, ¿eh? Yo lo único que planteo es que seamos conscientes de eso, porque eso nos va a ayudar en el sentido de que, aparte de hecho, fíjate, ¿no? Si la vida viniera con un sentido y solo con uno, tendría siempre el mismo sentido para nosotros, pero es que incluso para cada uno el sentido de su vida va cambiando con el tiempo, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es el verdadero sentido? ¿El que tenía hace 20 años, el de ahora, porque estoy ahora, o el que vendrá, ¿no? O sea, es decir, es algo que se va moviendo a medida que yo voy cambiando y se va moviendo porque a medida que yo voy cambiando voy construyendo otro sentido, no porque lo tenga en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vives plenamente algo, no necesitas estructurar un constructo, digamos, para sostener eso que vives, ¿no? Este es lo que yo pienso, ¿no? Mm. Oye, las religiones en nuestra vida siempre están presentes o casi siempre, incluso a las personas que son ateas, que teóricamente no creen en ningún Dios. Pero para dar un sentido a la vida, has hablado de las tres religiones principales, bueno, el budismo también, por supuesto, monoteístas, y para dar un sentido a la vida sería necesario apoyarnos en una religión. Claro, yo, más que para darle un sentido, yo creo que eh, el tener una creencia religiosa, ¿no? Y una aparentemente desde mi punto de vista, sirve básicamente para vivir, ¿no? Para vivir, no para morir, no para qué pasa después, sino para cómo vivo ahora. Si yo tengo una creencia fuerte en la que sustento toda la estructura de mi vida, eso me ayuda de alguna manera, ¿no? O bueno, tengo la creencia de que eso me ayuda y a un nivel lo vivo como que eso me ayuda, ¿no? Y no tiene nada de malo hacer eso. Para mí lo interesante es hacerlo desde el ser consciente de que lo hago desde ahí. Porque es una creencia, no es una realidad objetiva. Saber que es una creencia y que yo tengo esa creencia, que me identifico con esa creencia y que vivo en base a esa creencia, ¿no? Eso yo creo que ayuda a muchas personas a sufrir menos, a llevar mejor muchos sufrimientos, muchos dolores, ¿no? Porque es como que le dan un sentido de trascendencia que se lo das tú, pero que te ayuda a vivir, ¿no? Pero en mi experiencia, que he pasado por esas fases, digamos, ¿no? He estado muy implicado con el cristianismo en su día, cuando estaba vinculado al monasterio, ¿no? A su grado de los monjes, tenía como mucha fe, mucha creencia, he estado en el budismo, etcétera, ¿no?
Pero me doy cuenta de que para vivir plenamente la vida no es necesario el tener la creencia, ¿no? Y el darle un sentido, el buscárselo incluso, ¿no? Creo que yo lo que haría sería más indagar en, en cómo vivir más plenamente lo que está sucediendo, que en tratar de darle un sentido que no deja de ser un constructo mental para, para sentirme más seguro, ¿no? Y permitirme el transitar esos lugares de inseguridad que me da eh, el hecho de no necesitar tener un sentido que sostenga mi vida. Porque eso, en mi experiencia, en lugar de crear una narrativa que le dé un sentido, cuando me voy permitiendo estar en lugares que me asustan, que no son agradables, sin ninguna red que me apoye, como sería ese sentido, me voy dando más cuenta de que la vida es plena en sí misma, sin más, ¿no? Que me voy dando cuenta de que me voy apartando de todo eso que me va, de ese constructo que me va impidiendo, que es lo que realmente me va impidiendo estar en comunión, estar en contacto directo con la esencia de la vida, que es ser consciente desde mi punto, es ser consciente de cada momento, ser consciente de lo que realmente soy, que es conciencia. Mm. Estábamos hablando, has hablado antes del sufrimiento humano. Y me gustaría saber, Manu, si realmente tenemos herramientas para aliviar este sufrimiento. Fíjate, Raúl, que dentro del contexto budista hay lo que se llaman las tres marcas de la existencia, ¿no? Las tres condiciones que se dan en la existencia humana. Una de ellas es anicca, en Pali, que es impermanencia, o sea, todo es impermanente, todo está cambiando constantemente. El otro es dukkha, que es sufrimiento, el sufrimiento existe como tal. Y la tercera marca de la existencia es anatta, que es que no hay un yo verdadero, ¿no? Que no hay un yo, ¿no? Que no hay, la ausencia de ello. Y dentro del contexto budista se plantea que el sufrimiento viene causado por la ignorancia, ¿vale? ¿La ignorancia de qué? La ignorancia de darnos cuenta de cómo funciona la realidad, ¿no? Entonces, el sufrimiento lo genera el deseo, ¿no? El creer que todo está fuera, ¿no? Entonces, estoy constantemente buscando fuera, la plenitud de mi vida la estoy constantemente buscando en las cosas, en los objetos, en las personas, pero siempre fuera, ¿no? Entonces, hay como una distorsión de comprender la realidad tal como es y eso me genera sufrimiento, ¿no? Me genera sufrimiento. Evidentemente, dentro del contexto budista se dice que hay dos tipos de sufrimiento. Sufrimiento primario, que sería el dolor, aquel que es inevitable por el hecho de estar vivos, envejecemos, enfermamos, morimos, o sea, sufrimos, ¿no? Y hay un sufrimiento secundario que tiene que ver con cómo nos relacionamos con lo que nos sucede, ¿vale? El sufrimiento primario es inevitable, con lo cual hay que asumir que es una parte de nuestra vida, pero el sufrimiento secundario tiene que ver con cómo yo me relaciono con lo que pasa, no con lo que pasa en sí mismo. Entonces, cuando yo voy disminuyendo esa ignorancia y voy comprendiendo cómo me puedo relacionar con lo que me va pasando de otra manera, dejo de sufrir mucho ese sufrimiento secundario, que es la mayoría. Por otro lado, es la mayoría. O sea, según los últimos estudios en neurociencia, se considera que el 85% del sufrimiento humano es sufrimiento secundario, es decir, que es evitable, es decir, que tiene que ver con cómo me relaciono con lo que sucede. No es primario, que es inevitable, que es el dolor,
el envejecer, el enfermar, nuestra muerte, la muerte de otros, eso es inevitable. El 85% del sufrimiento humano es secundario, es decir, es evitable, es decir, se puede entrenar el cómo relacionarnos con las cosas. Esto es muy fuerte, porque sufrimos por cómo nos relacionamos con lo que pasa, no por lo que pasa en sí mismo. Esto es fuerte, ¿eh, Manu? Lo que estás diciendo. Es una cosa que es verdad, que lo podemos pensar muchas veces y pensamos, ¿no? Que podemos evitar el sufrimiento. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Mm, Hay una cosa también que quería preguntarte y va en relación con un poco con la socialización, ¿no? Con las personas de nuestro entorno. Y en relación a esta pregunta me gustaría saber si es importante vincularnos con las personas para darnos un sentido a la vida. Claro, fíjate que volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a entablar una relación con una persona, conocemos a una persona, empezamos a entablar una relación, nos vamos contando de manera inconsciente, básicamente, cómo es esa persona y vamos construyendo una estructura, una narrativa en torno a cómo es esa persona y básicamente nos relacionamos con esa narrativa que construimos, no con lo que la persona es en sí, porque la persona en sí, vamos a la tercera marca de la existencia, no hay algo que la defina, es esto y solo esto, ¿no? Entonces yo me voy a relacionar contigo, nos conocimos hace un tiempo, vamos teniendo experiencias, en base a esas experiencias vamos estructurando un relato y con eso es con lo que nos relacionamos, porque en realidad yo sé de ti algo muy limitado, ¿no? Y no me relaciono con todo tu ser, porque no tengo experiencia, tengo la experiencia que tengo de mi relación contigo, no tengo más amplia, ¿no? Entonces, para mí lo importante es darme cuenta de eso, que me estoy relacionando con una parte parcial de ese ser humano, ¿no? Y eso pasa muchas veces en las relaciones. Es decir, hay personas que llevan compartiendo su vida 30, 40 años y no se conocen. No se conocen más allá de la creencia que tienen de cómo es la otra persona. No están abiertos a que la persona con la que está le pueda sorprender, ¿no? De hecho, por eso pasa lo que pasa en las relaciones, por eso las relaciones se rompen, porque proyectamos algo en la otra persona, proyectamos la otra persona es así, 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 de esta manera o de esta otra y tal. Esta proyección puede ser un enamoramiento, por ejemplo, en un enamoramiento, ¿no? Un enamoramiento es una proyección de otra persona. O sea, yo proyecto en otra persona que es de una manera determinada y me enamoro de esa proyección mía, no de la persona en sí, porque la persona en sí no refleja en absoluto esos atributos que yo le atribuyo. La persona en sí es así, pero también es de muchas otras maneras. O sea, también le huele la boca, también se tira pedos, también... Que eso no lo proyecto, yo solamente proyecto cosas positivas y me enamoro de eso. Y esa es una proyección. Entonces, para mí lo importante es darme cuenta de que eso es una proyección mental, ¿no? Y que cuando dejo de proyectar es cuando realmente empiezo a conocer a la persona. Y ahí es cuando surge el verdadero amor. El amor no es el proyectar qué guapa o qué bonita o qué agradable. No, es estar con lo que no me gusta de ella también. Ahí es donde Mm, se juega el amor, ahí es donde está la vida, ¿no? Porque lo otro es como vivir en burbujas que nos vamos contando de cada uno y con eso nos vamos relacionando. Y cuando viene algo que no nos gusta, joder, mira a este tío y tal, que hace 2 días lo encumbraba y ahora hizo algo que va en contra de mí, no porque lo hiciera adrede para que fuera en contra de mí, sino porque él hizo algo y yo eso lo tomo como que va en contra de mí, ya ese tío, joder, ya empiezo a juzgarlo y tal, ¿no? En lugar de darme cuenta de que es parte de la vida, no pasa nada por eso, es decir, me afecta a mí, pero no importa, o sea, yo puedo seguir amando a esa persona, porque ujú. es un ser humano, porque es un ser humano como yo,
que tiene Pues, fallos, tiene errores, que no somos perfectos, básicamente, ¿no? mm, oye, esta necesidad de socializarnos me parece y se observa perfectamente que cuando eres joven es prácticamente una necesidad vital en la relación con los demás. Pero también observo que conforme nos vamos haciendo mayores, esta necesidad creo que también va desapareciendo. ¿Esto es correcto, Manu? Yo creo que esto no es igual para todo el mundo, ¿no? Así como que no todo el mundo le gusta socializar cuando es joven, ¿no? Y que luego pues empieza a socializar con más edad. Yo creo que no hay una regla, una norma general, ¿no? O sea, creo que es muy personal, ¿no? Hay personas que son mucho más sociables, hay personas que lo son menos. Yo creo que eso tiene que ver más con el carácter o con otro tipo de cosas y que no generalizar en esto yo no me atrevo para nada, vamos. Bueno, pues vamos a hablar también algo del camino, ¿no? Que también es un tema que a los dos nos apasiona mucho y entonces una analogía importante, ¿no? Que hacemos siempre la vida como camino, el peregrinaje de la vida. Mm. Sí, fíjate que además yo ahora en unos días me voy al camino con un amigo, vamos a hacer un camino corto de 10 días o así. Y sí, la verdad es que la vida es un camino, ¿no? O sea, es un camino en lo cual, desde mi punto, lo importante realmente es cada paso, ¿no? Cada momento, cada situación que voy viviendo, no la meta, ¿no? La meta da igual. Al final la meta es consecuencia de este momento, de este paso, del siguiente paso. Entonces, para mí, cuando vivo la vida eh, tal como vivo el camino, en lugar de estar pensando constantemente en la meta, estoy pensando en cada momento, en cada paso, en cada situación que voy teniendo en el camino, porque al final eso es la vida. Si no nos puede pasar lo que decía John Lennon, ¿no? Que la vida es todo lo que va sucediendo mientras haces planes para lo que va a llegar después, ¿no? Aquí es lo mismo. Si estás solamente enfocado en llegar al final, te pierdes lo que es la vida, ¿no? Realmente. Mm. Bueno, Manu, pues estamos llegando al final de este programa, de tu sección del corazón del camino. Y me gustaría, primero, si hay alguna pregunta que se me haya olvidado hacerte, que a ti considerara necesaria el plantearla. Y también me gustaría que me dijeras de qué vamos a hablar en el próximo programa. Pues mira, en cuanto a pregunta, la verdad es que no, creo que está bien, ¿no? Así, tal como lo planteaste, me parece muy rico, ¿no? Muy rico. Y en el próximo programa, pues podríamos hablar de, no sé, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Qué te apetece que podamos hablar? Bueno, pues mira, el otro día me mandaste preparando estos programas un guión que creo que podríamos seguirlo y bueno, como epígrafe de lo que podíamos hablar, podíamos hablar, si te parece a ti, del Camino de Santiago, unas cuestiones previas y bueno, pues hablar a la gente un poco de qué hace el Camino de Santiago tan peculiar, hablar de las rutas, hablar un poquito de Parece- todo. Me parece perfecto retomar un poco el camino en sí, ¿no? Y hablar un poco del camino me parece una idea fascinante, vamos. Ahí hay uno de los epígrafes que me parece súper interesante, que es las motivaciones, ¿no? Y hablando un poco en este sentido de la vida que le damos y lo que hemos hablado hoy, quizá un poco esas motivaciones que hacen tan rico el camino, ¿no? ¿Te parece? Me parece muy bueno porque cuando hablamos de la motivación que nos lleva a hacer el camino y luego lo que sucede durante el camino, me parece un tema fascinante. Bueno, Manu, pues un placer al hablar contigo como siempre y si te parece, pues nos vemos dentro de un mes, hablamos de estos temas tan ricos que tú sabes hacerlo también y despedirnos hasta el próximo programa. Ultrella. Ultrella, Raúl, gracias, buen camino.